Bueno, hemos vuelto, segunda media hora. Romy, creo que tenemos algo para esta media hora, para empezar esta primera hora. Sí, Primera tenemos una entrevista a un amigo músico que se llama Axel Bernhardt, ¿sí? Que es argentino. Por eso la música de Axel. Claro. Es argentino y es de Hurlingham, de mi zona, del gran querido Hurlingham, que hace 8 años vive en Hamburgo. Sí, y trabaja como profe de música y le enseña a los chicos canciones de rock nacional, nuestras, y de los Beatles. Ya, qué bien. Está en línea. Hola Axel, hola amigo. Hola, ¿qué tal? Qué ¿Cómo lindo, estás? gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Recién terminaba de trabajar, bueno, con música, estaba haciendo unas cositas, grabando. Y nada, re contento y muy agradecido de esta oportunidad. Gracias por esta charla. Bueno, acá desde Hamburgo. gracias a vos por estar predispuesto a esto. Sos otro artista del oeste. Sabemos que hay un montón, ¿no? De unos cuantos en el rock nacional. ¿Desde qué edad comenzaste con la música? A ver, contanos un poquito de eso y ¿dónde tocaste por primera vez? Bueno, yo arranqué con la música desde muy chico, ¿no? Tenía 10, 11 años cuando agarré una guitarra casi de juguete y estaba intentando sacar melodías de oído, ¿no? Y bueno, y la primera presentación que tuve fue justamente en nuestro barrio, en Hurlingham, ahí en un lugar que se llama El Galpón, no sé si te suena. Muy legendario el Galpón. Sí. Es exactamente ahí, y ensayaba con la primera formación que tenía en La Fuente, que también seguramente conoces. Y me acuerdo, sí, estaba muerto de nervios la primera vez que toqué. Tenía muchos nervios. Creo que tenía la primera presentación que había hecho con la banda, que se llamaba 6 días. Tenía, 16, 17 años, era en la época de la escuela. Y bueno, pero siempre Hurlingham fue el punto de partida, ¿no? ¿Y por qué te fuiste a Alemania? ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué te impulsó a irte? Bueno, en realidad fue algo muy espontáneo, ¿no? Como casi toda mi vida es espontánea, hay muchas cosas que no las pensé y yo estaba año 2017, hace 8 años atrás, y me había llegado un mail para tocar acá en un evento, en una fiesta familiar. Y así sin pensarlo mucho, bueno, les respondí, sí, que estaba interesado en tocar, pero no me dijeron si me iban a pagar o nada, ¿no? Sí, lo de siempre, ¿no? Me invitaron a tocar. Claro. Estaba perdonando la palabra, en bolas, porque no tenía seguridad de nada. Y así pedí, me acuerdo, plata prestada para el pasaje, y así sin pensarlo mucho me subí al avión. Agarré todo lo que tenía, que era la guitarra y una mochila, y me tomé el vuelo de Buenos Aires, Chile, Canadá, Alemania. Uf. Así fue, me acuerdo, el itinerario. ¿Tiene que ver un poco haber elegido Alemania con un poco de algo de los Beatles? O sea, ¿tiene un poco de relación o no? Sí, eso me motivó mucho cuando me dijeron para tocar ahí cerca de Hamburgo. Ajá, ¿dónde tocaste? La propuesta era para tocar justamente muy cerquita de Hamburgo, y yo, siendo muy fanático de los Beatles, dije, bueno, de paso cañazo, como decimos, claro, ¿no? De paso conocemos la ciudad y conozco un poco de la historia de los Beatles, que siempre de chico me encantaba y era muy nerd con ese tema. Entonces eso me motivó mucho para ir precisamente a hacer este viaje, ¿no? Porque no es que yo al principio fui recorriendo Europa, sino que me instalé ahí en Hamburgo. Así que sí, tiene mucho que ver
los Beatles, ¿no? Y porque siempre fue parte de mi vida, la admiración que siempre le tuve a ellos, y también empecé a hacer canciones de ellos cuando empecé a tocar la guitarra, ¿no? De oído, las primeras canciones fueron de los Beatles. Bueno, entre paréntesis, voy a contar que cuando estuvimos en Hamburgo, Axel nos llevó a los mejores lugares donde los Beatles compraban las medialunas, donde, o sea, todo. La peluquería, me dijeron. Lo llevó a la peluquería. Lo llevó a la peluquería. Después, bueno, nos llevó a un montón de lugares donde los Beatles estaban, donde tomaban una cerveza, donde John Lennon le dijo así todas las historias. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, ahora te dedicas a la música en los jardines de infantes. Contanos eso. Recién nos mostraste, o sea, se veía una imagen que estabas tocando en The Cavern, ¿sí? Ahí donde tocaron los Beatles. Sí. La estábamos pasando recién. Sí, y ahora, eso también fue muy espontáneo, que digamos. Perdón que te corté. ¿Qué cosa es espontáneo? Lo de tocar en The Cavern también no fue muy... ¿Te dijeron, te llamaron y te dijeron vení o cómo fue? No, como cuando uno va y toca la puerta y dice, hola, ¿puedo pasar? Bien, bien. Sí, cuando toqué en Liverpool, la situación fue que simplemente fui a Liverpool. Bueno, tenía un amigo que era músico callejero, que es músico callejero, que aprovecho para mandarle un saludo, se llama Paul Kiddle, y él tocaba también ahí en Buenos Aires, y me dijo, vení, probá y preguntá. Y no perdés nada. No, sí, yo fui con la guitarra, una guitarrita chiquitita ahí así acústica, electroacústica, y bueno, y entré a The Cavern, que era primero mi sueño ya estar ahí, era un sueño hecho, y pregunté si se podía tocar, y me dijeron sí, vení mañana, te ponemos en una lista, decinos las canciones, y así fue, sin contacto, no es que yo era amigo de tal, no, fue como salió. Claro. Y fue para mí fue uno de los momentos donde siempre mi sueño de chico era tocar en The Cavern de Liverpool. Bueno, y ahí... Y bueno, sí. Y ahí estamos viendo una imagen de la tumba de Tony Sheridan. ¿Qué sabemos de eso? Eso no la llegamos a ver porque no la encontramos nosotros en Hamburgo. No. Es muy difícil encontrar la tumba, pero vos estuviste ahí en la tumba y estuviste tocando. Y se lo mandaste a Charlie, me dijeron. Así es, y hay toda una historia muy linda con Tony, que era en el año 2001, si no me equivoco. Bueno, yo siempre tocaba en el The Cavern, pero que está ahí en Paseo de la Plaza, en Corrientes 1660. Sí. Y ese era como mi segundo hogar. Y yo tenía 12 años, 11 años, era muy pequeño, ¿no? Siempre tenía la libertad de que mis padres mucho no me controlaban, entonces yo al lugar donde siempre me iba solito era a The Cavern, y al The Cavern de allá, ¿no? Y la cuestión es que me avisan que iba a venir a tocar Tony Sheridan, que era como lo más cercano a conocer a un Beatle, y tocaba ahí en The Cavern, en Paseo de la Plaza, y bueno, y ahí me instalé hasta que vino Tony con su banda, y la banda estaba integrada, mirá qué loco, por un argentino en el bajo y un chileno en la batería. Mirá. Esa es la banda de Tony Sheridan. Mirá. Bueno. Y bueno, y quién se subió y quién fue también que le avisaron fue Charly García. Ay. Ese mismo día. Lo tenía ahí a Charly sentado al lado mío, y bueno, así también se subió a tocar de manera improvisada, y se hizo muy amigo de Tony a partir de ese día. Qué lindo, aparte de Charly admirador, ¿no? De ellos. Pero por supuesto. Vamos a... Te hago una preguntita cortita, nos quedan 2 minutos, nos avisan. Te hago una preguntita cortita. Ahora te dedicas a la música en los jardines de infantes. Sí, ¿Estás llevando a los Beatles a los jardines allá en Hamburgo? Y no solo eso, también música argentina.
Bien. ¿A qué artistas estás haciéndoles conocer a los chiquitos estos burgueses? ¿Cómo se dice? Burgueses. Los alemanes. bebés, Alemanes. Desde que nacen cantando Muchachos de papel, que cantan temas del Flaco, de Fito, de Mercedes Sosa, Beatles, Queen, una ensalada que nunca se hizo en los jardines, por lo menos acá en Alemania, ¿no? Qué lindo bueno, que lleves el concepto eso. es otro, ¿no? Qué lindo que lleves eso. Y estábamos, antes de llamarte, estábamos escuchando una canción que se la hiciste a Cerati. O sea, y usaste la inteligencia artificial para crear la voz de Cerati. Esto tuvo muchas repercusiones, muchos críticos que dijeron que estuvo bueno, otros que no les gustó. Contanos 2 segundos de eso, a ver qué nos puedes decir. La idea de usar la IA, ¿no? En ese entonces, cuando todavía estaba ahí siendo más como noticia, era la canción. Me la imaginé que era de Gustavo, nació en un sueño. Me levanté con la canción en la cabeza y así la grabé. Y siempre me ilusioné con escucharla con su voz, porque la canción para mí era como que era de él, por ahí que estaba escondida en algún lugar que nunca, viste que siempre hay material por descubrir, pero... con un amigo que se llama Frankie Penas y usamos, que él me ayudó un poco con el tema de la IA, traté de grabar la voz con determinada postura, ¿no? Modulando un poco como hacía Gustavo y probando a ver qué pasaba de incorporarlo en una versión así de Cerati con él, ¿no? Claro. Como si fuera que estuviera él. Pero siempre desde el mayor de los respetos, porque es algo que también lo pensé para que inclusive acá los alemanes, ¿no? Y los chicos que se fascinan con la música ahora en los jardines de Gustavo Cerati, es algo que para mí sirve como un puente, hacer algo nuevo, pero que tenga que ver con Gustavo, y que si eso ayuda a que las nuevas generaciones puedan conocerlo, ¿no? Decir, mira, una nueva canción, y escuchan como si fuera la voz de Gustavo, ahí pueden investigar y escuchar el material propio de Gustavo Cerati, ¿no? Mismo de Soda Stereo. Claro. Pero sí, bueno, básicamente, no sé si se entendió, pero bueno, esa era mi intención. Sí, entendimos bárbaro. Por eso quería preguntártelo. Bueno, y ahora yo me voy a despedir, o sea, acá en la radio nos despedimos de la llamada, y vamos a dejar, te vamos a dejar con un tema, Amor de Pájaro, que lo hiciste con Lucas Heredia en el 2023. Amigo, muchas gracias por estar y por escucharte y por estar en contacto acá con nosotros y por contarnos un poquito de tu historia, que la verdad que es muy interesante. Bueno, yo no solo porque te quiero, sino porque me parece que es muy lindo para contarlo y tu experiencia. Así que te agradezco mucho. Acá Román también te quiere saludar. Hola, Axel. Yo lo que quiero decir de Axel es que cuando uno está en Hamburgo caminando con él, sí. él es tan humilde, pero... Entras a un negocio de música, por ejemplo, y le piden por favor que toque un tema. Toque un tema, sí, nos pasó. Nos consigue después, nos consiguió descuentos. Solamente por ser Axel, así que y el amor que le tiene, y como el mensaje de los Beatles, porque sabe un montón, sabe. Sí, realmente sí. Es un erudito, lo lleva para los niños, que me parece el mundo de la música hermoso. Es muy importante. Hermoso. Bueno. Te mandamos un beso grande y acá nos despedimos con Amor de Pájaro del 2023. ¿Puedo decir algo? Claro chiquito? que sí. Gracias de corazón, en serio. Yo los quiero un montón. Romy, Román, son mis amigos del alma. Gracias también por abrirme la puerta, ¿no? Porque por todo el cariño. Realmente me hacen sentir en casa, que eso es algo que extraño mucho también. Y desde acá también siempre estamos comunicados y bueno, nada, no lo siento como una entrevista más que nada, siento cuando los estoy escuchando como una charla entre amigos, ¿no? Que nos conocemos también desde siempre, ¿no? Y a Román, si bien lo conozco un poco menos, siento que ya lo hubiera conocido de toda la vida. Bueno, los amigo, quiero mucho, en serio, los valoro un montón.
¿no? Gracias. Te mandamos acá de parte de todos los integrantes de la radio un beso grande, un abrazo. Y gracias a la radio también, gracias a todos los que están ahí trabajando y gracias por difundir el arte, que es algo tan importante en estos tiempos, ¿no? Transmitir lo que uno hace. Bueno, besote grande, te quiero. Chau. Yo también.